Hola, esto es Spinetamente, un podcast creado por Luis Machado y Martín Vera para hablar de la música del flaco Luis Alberto Spinetta. La idea es conversar en cada capítulo con personas que comparten con nosotros el placer de escucharlo y con aquellos que lo han acompañado en sus diferentes proyectos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, acá estamos. ¿Nos presentamos, te parece? Sí, dale, yo soy Luis Machado. Y yo soy Martín Vera. Contame un poco más o menos a qué te dedicas. Bueno, yo soy periodista hace más o menos 30 años en la parte gráfica y ahora en contenidos digitales. ¿Y vos? Bueno, yo soy docente y a su vez también tengo un emprendimiento dentro del mundo de los libros, ¿sí? De los libros usados. Así que bueno, nada, me parecía que estaba bueno ir presentando el podcast y más o menos por dónde va a andar la cuestión. Bueno, Spinetamente es un podcast pensado y creado para poder charlar sobre lo que más nos importa, que es la música del Flaco Spinetta. Y bueno, nos parecía que estaba bueno poder meternos a charlar sobre su arte, digamos, ¿no? Sí, sobre todo sobre su música, sobre la experiencia que significa escuchar su música. Y una de las cosas que uno ha escuchado de la gente que ha estado alrededor del flaco es que no era solamente para ellos estar al lado por una cuestión, si se quiere, laboral, sino que para todos fue un antes y un después en su vida, ¿no? Sí, como que la sola presencia a nivel artístico de Luis era transformadora para todos aquellos que tuvieron la suerte de compartir esta experiencia artística con él. Claro, por eso me parece que por ahí en un podcast estaría bueno, o sea, siempre fue nuestra idea de dar a conocer eso, ese costado, digamos, subjetivo de lo que significó Spinetta para quienes estuvieron cerca de él. Sí, y de cómo nos fue transformando, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurría preguntarte, ¿en qué momento te empezó a gustar la música del Flaco? Bueno, mis primeros recuerdos del Flaco son en el año 82, Guerra de Malvinas, que solamente se pasaba música en español, en rock en español, y bueno, y el tema que sonaba por la radio era Barro tal vez. Mira, Y la verdad que me encantó, y entonces quise saber quién era. eh, bueno, yo soy de la clase 69, digamos, nací en 1969 y en ese momento tenía 13 años, o sea que recién empezaba a escuchar música en un plan como más serio y bueno, entonces empecé a tratar las pocas herramientas que tenía en la en radio, ese momento, básicamente. claro, bueno, de si se hablaba de Spinetta o si alguien pasaba un tema de Spinetta, de escucharlo. Conocer un poco más. Bueno, Claro. en mi caso fue algo, fue un descubrimiento medio casual. Yo en ese momento tenía una novia y esa novia tenía un hermano. ¿En qué año? Esto era 1987. Yo ya era grande, digamos, no. A pesar de que yo también, hay acá en este podcast hay una feliz coincidencia entre nuestros nacimientos, que son de 1969 ambos, y con el lanzamiento del primer disco de Almendra, así que es su nacimiento, el del podcast también marca un hito, un mojón dentro de este proyecto también. Así que nada, yo te decía, esa novia tenía un hermano y ese hermano era muy fanático del Flaco. Tanto es así que tenía los discos en la casa y esta chica los empezó a escuchar. Y bueno, yo entré por la ventana a escuchar al Flaco. No entré por la puerta principal, sino que escuchaba de oíditas de lo que escuchaba él, digamos, ¿no? Ujú. Y lo primero que me prestó fue un disco de Invisible, tipo, no era Grandes Éxitos, sino que era una recopilación de 2 discos de Invisible. Y claro, mi primera experiencia fue transformadora, ¿no? O sea, yo me daba cuenta de que lo que estaba escuchando no lo había escuchado nunca. Ujú.
nunca había escuchado esa música. Claro, al revés que en mi caso, yo no tenía mucho rock escuchado, pero seguramente vos sí ya Yo tenía tenías. un montón de rock escuchado y yo venía, previamente de escuchar al Flaco, venía de haber escuchado mucho hard rock internacional, mucho heavy metal, mucho rock and roll más cuadrado, ¿no? Qué sé yo había escuchado mucho AC/DC, Kiss, Queen, Led Zeppelin, Deep Purple, toda esa rama del rock, pero cuando escuché, recuerdo perfectamente, cuando escuché Toda la vida tiene música hoy, como que entré en un túnel que me transportó a un lugar completamente desconocido y me pasó exactamente lo que te pasó a vos, que es salir desesperado a buscar más. Claro. Y bueno, como bien vos decías, no era tan fácil en ese momento No. encontrar más. Bueno, para mí, ya como experiencia más fuerte, digamos, con el material del Flaco fue en diciembre del año 83, cuando al mismo tiempo estaban presentándose Bajo Belgrano y Mondo di Cromo. Entonces, Bajo Belgrano de Spinetta Jade y Mondo di Cromo como proyecto personal del Flaco, solista. Y me tenía... Y bueno, había plata para uno solo de los dos cassettes. Nos quedaba otra. Así que digo, bueno, me incliné más por Bajo Belgrano porque había leído en algunas revistas de rock que era como algo más de grupo. Claro. Pero bueno, así que bueno, me decidí por Bajo Belgrano y bueno, ponerme a escuchar ese cassette y escuchar temas como Vida Siempre o Era de Uranio. Ese fue tu primer disco. Tu primer disco del Flaco. Sí, el que escuchaba, digamos, todo el día, digamos. Claro, cuando tenés, en aquella época le contamos a aquellos que estén escuchando el podcast en este momento, en aquel momento, en 1983, para jóvenes de la época no era tan sencillo tener el dinero como para poder comprarse 3, 4, 5 o 6 cassettes o 6 discos, sino que era solamente la posibilidad de tener uno y era elegir perfectamente y minuciosamente ese disco que te ibas a comprar y por ahí hasta que te lo comprabas pasaba un tiempo largo de ir a visitar la disquería y pedirle al tipo de la disquería que te ponga el disco para volver a escucharlo y te termines de decidir si era este o el otro. Entonces lo que sí está bueno. En mi caso, bueno, esta recopilación de Invisible que yo te cuento fue un préstamo, después tuve que devolver. Discúlpame, es el famoso con la cara del Flaco en muy primer plano, claro, que dice Invisible. Luis Alberto Spinetta, creo que dice los años. Sí, ese mismo. 79. Exacto. Ese disco, que tiene hermosos temas, Las golondrinas, tiene Que ves el cielo, Durazno sangrando, bueno, ese disco fue mi primer disco prestado, ¿sí? Después vinieron otros que, a diferencia tuya, yo no compraba todavía discos porque no tenía la plata, entonces los grababa. Claro. Entonces me fueron grabando algunos. Los primeros que recuerdo que me grabaron fueron como este trío que también vos comentás, que era Bajo Belgrano, Los niños que escriben en el cielo y Mondo di Cromo. Claro. Esos tres me los grabaron y con eso tiré un rato largo, te diría. Claro, yo después, ya por hermano de algún compañero de colegio, ya empecé a conocer Almendra. Claro, yo mucho después. Invisible bastante después, pero a medida que iba presentando el Flaco sus discos posteriores. ¿Cuál fue el disco que vos, ya con conocimiento de la música del Flaco, recibiste contemporáneamente a su salida? ¿Se entiende? Yo recuerdo perfectamente que fue Tester. Cuando yo descubro al Flaco ya estaba girando Privé. De hecho, sonaba Ropa Violeta en Rock and Pop, me acuerdo, o Alfil sonaba en Rock and Pop. Pero el primero que recuerdo, tipo, va a salir un disco del Flaco y después que termine saliendo y yo poder ir y comprarlo, junto con su lanzamiento, fue Tester. Tester ahí ya... me acuerdo que tengo como también patente el registro de la primera escucha completa. No sé si a vos te queda. A mí me ha pasado mucho con el Flaco esto, ¿no?
de tener registros emocionales Sí, sí. vívidos de la primera escucha. Sí, sí, Y el sí. impacto que causa en mí ese primer momento de acercamiento. Sí, en mi caso, bueno, ya Bajo Belgrano, ya con el primero era ya Tenés. el contemporáneo que salió, ¿no? Ah, bien. Pero después, bueno, sí, todos los demás más o menos los fui comprando en la fecha, incluso algunos en el día mismo de su salida, ¿no? Como me acuerdo de La, de la mañana en que salió, de llamar a la disquería a ver si lo tenían y tomarme el colectivo hasta, hasta Quilmes Centro a comprarlo y volver a mi casa, ¿no? Compartimos con todos aquellos que estén escuchando en este momento. Quienes hablan en este momento son dos adultos de zona sur del Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de Argentina, y las distancias son como muy largas, entonces cuando él dice me tomé el colectivo, está implicando un recorrido como mínimo de 15-20 Sí, minutos. 15, 20 minutos, sí, sí. ¿Sí? Bien, yo tengo como también, además de la experiencia de la primera escucha, ¿vos te acordás ese primer contacto con la música de él? Esa primera escucha, onda, me voy a sentar a poner el disco y ese impacto primario. Sí, sí, me acuerdo, bueno, con Bajo Belgrano eso, ¿no? De haberme puesto a escuchar y decidir y, y saber de que eso en una sola escuchada, entre comillas, no iba a bastar. Ah, total, me pasa exactamente. Me sigue pasando, bueno, ya no me va a pasar, pero quiero decir, me sigue pasando de que tengo esa experiencia en algunos discos de entender en la primera escucha que con una sola no me va a alcanzar. Que voy a necesitar de varias escuchas para poder digerir todo ese volumen, toda esa, ¿no? Bueno, ese arte, como diría el flaco, ese ataque de su arte en las primeras escuchas. Ujú. Y iba a decirte si tenías un disco preferido o una época preferida. ¿Qué te parece? ¿Una época, un disco, varios discos? Y hay, sí, en general lo que, la más fácil es decir, el disco que estoy escuchando es el que me parece mejor en ese momento. Está bien. Eh, de los que más yo he compartido, ¿no? Porque después hubo un periodo del Flaco que yo prácticamente lo escuché después, que fueron sus últimos discos, antes de Un Mañana. Ok. Esos discos, por ejemplo, Para los Árboles, Pan, Los Ojos, esos los escuché mucho después. Yo hubo unos años que no lo escuché prácticamente al Flaco, ni Mira. siquiera lo anterior. ¿Y cuál es? Pero si tuviera que ir por épocas, bueno, Pescado 2, Artaud, Está son esos serían como mis preferidos, El Jardín de los Tal Presentes. cual. Y de la etapa como más post 80 me parece que Don Lucero es una obra muy singular en la discografía del Flaco. Sí, 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 tal cual. No es casualidad que seamos amigos y que además tengamos estas coincidencias. Sí, dentro de mis dos preferidos están sin dudas El Jardín de los Presentes y Don Lucero, como obras ya concebidas conceptualmente como obras de arte. Y después a mí me pasa al revés. Mira, yo a veces hago como este juego, que es el juego de los preferidos, digamos, ¿no? En el cual me siento y digo, bueno, jugando como si fuesen cartas y las ordeno según a veces el estado de ánimo, a veces, qué sé yo, diferentes variables, ¿no? Pero en la que coincido siempre es como que hay un bloque ya ahí sí, también de nuevo como conceptual, que va desde Los Ojos hasta Un Mañana. Ese bloque como que bien vos distinguías como esa parte que no tenías tan escuchada y después volviste y te pusiste sobre eso. Yo noto ahí que hay un corpus general de un concepto de arte que particularmente es el que más me atrae. Ajá. El que más me atrae, donde entiendo que el Flaco estaba llegando y Un Mañana creo que como síntesis también lo logra.
estaba transitando la creación de su herencia, digamos.